Bien, una cosa que es importante entre números naturales es saber compararlos. Yo tengo dos números naturales, podrían ser iguales, o sea, podrían ser el mismo número o podrían ser números diferentes. Si son diferentes, uno de ellos tiene que ser más chiquito que el otro. Eso nos lleva a la idea de orden en los números naturales. Los números naturales están ordenados. Dados dos números, si los números son iguales, ya está, son iguales. Pero si los números no son iguales, uno de ellos es menor que el otro. Entonces hace falta que nos acordemos de cuál es la definición de orden, cómo distinguir cuál, dados dos números que no sean iguales, cuál de ellos es menor. Si yo tengo dos números naturales, A y B, decimos que A es menor que B, o sea, A y este simbolito menor que B. El símbolo de menor apunta con su... Tiene como un extremo donde hay un solo puntito y otro extremo donde hay dos puntitos. El extremo de, los dos de un solo puntito apunta al menor y el otro apunta al otro, al que es más grande. La idea es que cuando un número es menor que otro, yo le tengo que agregar cosas al menor para llegar al mayor. Creo que eso es lo más natural del mundo y de hecho nos sirve como definición. A es menor que B cuando existe un número natural que sumado al menor, digamos, me produce el mayor. Ya vamos a ver ejemplos. Pero es lo más natural del mundo. Al más chiquito le sumo algo natural y llego al mayor. A veces usamos, en vez del símbolo así, el símbolo invertido, que significa mayor que. El símbolo con el puntito hacia la izquierda significa menor que, y dice que A es menor que B. También ponemos B, esto es equivalente a que B es más grande o mayor que A. ¿Sí? Así se lee. Y equivale a A menor que B. O sea, decir A menor que B o B mayor que A, por supuesto que es exactamente lo mismo. En ambos casos quiere decir que al más chiquito le sumamos alguna cantidad natural, o sea, positiva, y por lo tanto llegamos al más grande. También, y esto es fuente de muchas dudas, increíblemente pareciera, pero no, se presentan dudas, así que lo vamos a tratar de aclarar ahora. ¿Qué significa este símbolo menor o igual? Se lee A menor o igual que B cuando, o sea, esto es algo verdadero cuando se produce que A es menor que B o bien cuando A es igual a B. En cualquiera de estos dos casos, este símbolo produce una proposición verdadera. También, por supuesto, usamos B mayor o igual que A y significa exactamente lo mismo, A menor o igual que B. Vamos a ver ejemplos porque a ver si ustedes, a medida que van escuchando esto, yo les voy a ir mostrando ejemplos y ustedes adivinen y traten de entender por qué lo que les escribo es o verdadero o falso. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición 3 es menor que 5? Bueno, obviamente a 3 le sumo 2, que es un natural, y llego a 5, así que 3 efectivamente cumple. 3 menor que 5, sí, con el C valiendo 2. Se cumple esta condición con C igual a 2, así que eso es verdadero. 5 menor que 5, ¿será verdadero o será falso? No, 5 es igual a 5, pero no es menor. 5 menor que 5. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque si uno dijera que es verdadero, tendría que ser capaz de encontrar el numerito C que me dice esta definición. Pero a 5, si yo le sumo 1, ya me voy al 6. Si le sumo 2, me voy al 7. Y si le sumo más grande, me voy más allá todavía. Nunca a 5 le voy a poder sumar un natural, un positivo, y quedarme en el 5. ¿Sí? Así que 5 menor que 5 es falso totalmente. ¿3 es menor o igual que 5? Por supuesto, porque 3 es menor que 5. Y recuerden que el menor o igual, una proposición donde hay un número con un menor o igual con otro número, es verdadera cuando ya sea el de la izquierda es menor o es igual. 3 es menor que 5. 3 no es igual a 5, pero es menor que 5. Se cumple una de las dos, es una disyunción. Una de las dos es verdadera, por lo tanto, verdadero.
¿5 es menor o igual que 5? Bueno, para que sea verdadero tiene que ser que 5 sea menor que 5, que ya sabemos que no, o que 5 sea igual a 5, que sabemos que sí. Por lo tanto, 5 es menor o igual que 5, sí, eso es verdadero. 7 es menor o igual que 5. Para que esto sea verdadero tendría que ser 7 menor que 5 o 7 igual a 5. Ninguna de las dos se cumple, por lo tanto esto es falso. Muchas veces vamos a tener que negar una proposición donde aparezca un menor. Negar que A sea menor que B. Por supuesto que en nuestro lenguaje de la lógica usamos la tilde de la negación, ¿sí? Y por las dudas encerramos entre paréntesis, aunque no hacen falta. Pero bueno, para aclarar los pongamos. La negación de que A es menor que B la vamos a simbolizar, como ustedes ya se imaginarán, con un menor tachado, al estilo de que A pertenece al conjunto A, la no pertenencia era con el operador de pertenencia tachado. Bueno, el no menor se simboliza con el menor tachado. Tachado quiere decir no, no es. No es A, no es menor que B, cuando A no es menor que B, la negación de que A es menor que B. Y equivale, si A no es menor que B, tendría que ser o igual o mayor que B. Entonces, negar que A sea menor que B es lo mismo que decir que A es o bien mayor o bien igual a B. Y similarmente, la negación de que A es menor o igual que B la vamos a simbolizar con el símbolo del menor igual tachado y va a equivaler a que A es mayor que B. Bien, para terminar esta breve incursión por los números naturales, vamos a repasar las nociones de divisibilidad, aunque no hemos hablado de división, pero hay una forma de pensar cuando un número divide exactamente a otro, sin necesidad de hablar de división. Fíjense cómo lo hacemos. Si yo tengo dos números naturales, le vamos a llamar f y m. Vamos a decir que este f es un factor de este m, f es un factor de m, que también lo vamos a decir de otras maneras. Primero, ¿cómo lo vamos a simbolizar? F, este simbolito se puede leer es factor de m, o f divide exactamente a m, o simplemente f divide a m. Cuando algún numerito c multiplicado a f me da el m, ¿sí? O sea, f es un factor de m cuando multiplicado por un número adecuado, natural, me produce el m. Por ejemplo, piensen, 3 es un factor de 15, sí, porque a 3 lo multiplico por 5 y llego justito a 15. 4 es un factor de 15 y no, porque si yo empiezo a probar nunca voy a encontrar un número natural. 4 por 3 me da 12 y 4 por 4 me da 16 y ya no hay forma de poner un número natural que multiplicado a 4 me dé 15 justito. Entonces 3 sí es un factor de 15, 4 no es un factor de 15. También usamos otras frases para simbolizar, para representar el hecho que f es un factor de m. Decimos f divide a m, como les decía hace un rato. M es un múltiplo de f. El múltiplo siempre es en principio el más grande, digamos. O también usamos que m es divisible por f. F divide a m y m es divisible por f. F es factor de m y m es múltiplo de f. ¿Sí? Factor y múltiplo son de alguna manera nociones complementarias, así como divide y es divisible por son nociones complementarias. Resulta que si yo tomo cualquier número m natural, piensen en el 5. ¿Qué factores tiene? Bueno, un factor en el campo de los naturales no vamos a encontrar un factor más grande que 5, porque por ejemplo si yo me pregunto si 6 es un factor de 5, tendría que encontrar un natural que multiplicado a 6 me dé 5, ya sabemos que eso no va a andar.
Pero si yo a 5 le busco todos los factores, a 5, o mejor que a 5, a 6, piensen en el 6. El 1 divide a 6, porque a 1 lo multiplico por 6 y llego a 6, o sea, se satisface la condición esta. En general, para cualquier número natural m, el 1 va a dividir a ese número natural. ¿Qué c hay que tomar para a 1? ¿Por quién hay que multiplicarlo para llegar a m? Por el propio m. 1 por m igual a m. Eso está diciendo que el 1 es un factor de cualquier número natural. Y similarmente, el propio número natural m es factor de sí mismo. ¿Por qué número tengo que multiplicar a m para llegar a m por aquel neutro del producto que era el 1? O sea que trivialmente cualquier número natural admite por lo menos dos factores, el 1 y el m. Bueno, salvo el caso del 1, en el que el 1 y el m son el 1, pero piensen en un numerito un poco más grande, y seguro que el 1 y el m son factores. Esos dos factores del número natural m, genérico, son los que llamamos factores triviales de m. ¿Sí? O sea, el 6 tiene dos factores triviales, el 1 y el 6. Pero si encontramos un factor de m que no sea ni el 1 ni el m, entonces tiene que ser un número intermedio porque los factores no pueden ir más allá de m, entonces ese f que divide a m y que no es ni el 1 ni el m, se llama un factor no trivial de m. Por ejemplo, en 6, el 2 es un factor no trivial, el 3 es un factor no trivial. O sea, todo número natural tiene factores triviales, 1 y el propio m. Y si es que hay números que no sean ni el 1 ni el m, que también sean factores de m, ese f se llama un factor no trivial de m. Eso nos da pie a una definición que es bien importante, que es la definición de número primo y de número compuesto, que son súper importantes en matemática y en aplicaciones varias. Aunque nosotros no vamos a hacer un curso intensivo de teoría de números, que es la que se encarga de estudiar bien a fondo los números naturales y particularmente los primos. ¿Cuándo un número m es primo? Cuando es más grande que 1 y no tiene factores no triviales. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué números son esos? Bueno, va probando uno por uno. El 2, el 2 tiene el 1 y el 2. Son los únicos factores que tiene y son los dos triviales, así que el 2 no tiene otro factor que no sea el trivial, no tiene factores no triviales, por lo tanto el 2 es primo. El 3 tampoco, el 5, el 7, el 11, bueno, y esta lista sigue. Y es infinita, y la demostración de que es infinita es una de las joyitas de la matemática que se le ocurrió a un griego hace 2500 años. Muy, muy ingeniosa la prueba, no la vamos a ver, pero investiguen por ahí si les interesa. Y el hecho de que haya infinitos números primos, es de aplicación de mucha actualidad, por ejemplo, en criptografía, que es una herramienta que los informáticos utilizan para hacer comunicaciones secretas. Y si un número no es primo y es más grande que 1, se llama compuesto. O sea, ¿qué es un número compuesto? Es un número que tiene algún factor no trivial. Por ejemplo, el 4 tiene al 2 como factor no trivial. El 2 es un factor del 4, pero distinto del 1 y del 4. Por lo tanto, el 2 es un factor no trivial del 4 y por lo tanto el 4 tiene un factor no trivial, por lo tanto es un número compuesto. El 5 ya sabemos que es primo, el 6 es compuesto, el 8, el 7 es primo, el 8, el 9 y el 10 son compuestos. El 8 porque tiene a 2. En general, cualquier número par tiene al 2 como factor no trivial. Así que el único primo par es el 2. Y además, todos los pares más grandes que 2 son compuestos porque tienen a 2 como factor no trivial. ¿Cuál es la lista de factores no triviales? La que complementa esto, que serían el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, etc. El 1 es el único que no aparece. Si yo hago la unión de primos, el conjunto de los números primos con el conjunto de números compuestos, los 1, y me da casi todos los naturales, me falta solo el 1.
El 1 no es ni primo ni compuesto. Dentro de la divisibilidad hay un caso que varias veces aparece, que es cuando un número tiene un factor 2, que son justamente los números pares e impares, ¿sí? Un número m es par cuando es divisible por 2, o sea, cuando 2 divide a m. Y eso quiere decir que existe un número c natural también tal que m es igual a 2 veces c. Eso es que 2 divida a m. Que 2 por alguien me da m. O sea que los números pares tienen la forma 2 por un número natural. Y si no es, bueno, ¿quiénes son? El 2, el 4, el 6, etcétera. Los conocemos. ¿Y quiénes son los impares? Son aquellos que no son pares. ¿Cuáles van a ser ellos? El 1, o bien los que se puedan escribir de la forma m igual a 2 por c más 1. O sea, 2 por alguien más 1. La forma de los pares es 2 por alguien, natural si ese alguien. La forma de los impares es 2 por alguien más 1 o bien el 1. Fíjense que a uno diría, bueno, ¿para qué hace falta distinguirlo al 1 si ya está englobado en esta fórmula con c igual a 0? Pero el 0 no es natural. Así que en el mundo de los naturales hacemos esta advertencia de que los impares son o el 1 o todos los naturales de la forma 2 por un natural más 1. Los números pares y los números impares tienen algunas propiedades interesantes que viene bien tenerlas a mano. Y son las reglas, digamos, cuando yo sumo dos números o multiplico dos números de esas categorías, ¿qué obtengo? Bueno, veamos. Ocurre que ¿qué tiene que pasar para que yo sume dos números y ese resultado sea par? Bueno, tiene que pasar, por ejemplo, si yo tomo dos números pares, el 8 y el 10, la suma es 18, que es otro número par. Pero si tomo dos números impares, por ejemplo 9 y 11, esa suma me da 20, que también es par. ¿Y qué pasa si tomo uno par y uno impar? Por ejemplo 6 y 13, 19, y no me da par. O sea que, ¿qué tiene que pasar para que la suma de dos números naturales sea par? Condición necesaria y suficiente es que ambos tengan igual paridad, lo cual quiere decir o ambos son pares o ambos son impares. ¿De acuerdo? Ustedes ya han visto demostraciones de, digamos, en la bolilla, en la unidad 1, han visto algo de eso, pero por las dudas lo veamos acá en este otro pizarrón. Si yo tomo un número natural par, digamos 2 veces c, y le sumo un número natural también par dos veces, no voy a usar la misma c porque estoy queriendo representar dos números que no necesariamente van a ser iguales, entonces pongo 2 veces d. Acá tengo una suma de dos términos en el que hay el factor común 2. Recuerden la propiedad distributiva vista de derecha a izquierda. Esto es lo mismo que 2 veces c más d. Si el c y el d son ambos naturales, esto va a ser un número e, esa suma c más d va a ser un número e natural. Por lo tanto, esto va a ser 2 veces e. O sea que va a tener una forma de un número par cuando yo sumo dos números pares. ¿Sí? La suma de dos números pares es un número par. ¿Qué pasa si sumo un par a un impar? El resultado va a ser, dada la asociatividad de la suma, yo puedo escribir así: 2 por c más 2 por d más 1. Ahí vamos a deshacer que ha quedado fierito esto.
más, bueno, sigue ahí, más 1. Y esto de nuevo puedo sacar factor común 2 entre los dos primeros términos, c más d, más el 1. Y esto es un número e natural. Así que la forma, si yo sumo un número par con un número impar, el resultado tiene la forma 2e más 1, o sea, la forma de un número impar. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué pasa si sumo dos números impares? Y bueno, si sumo dos números impares, digamos 2c más 1. Uy, qué incómodo el pizarrón para escribir, pero bueno, hacemos 2c más 1. Ese es un número impar. Ahora le sumo otro número impar, 2d más 1. El resultado va a ser 2c más 1. Puedo eliminar los paréntesis ya que son sumas todas ellas. Más 2d más 1. Fíjense que asocio este 1 con este 1 y esto es 2 por c más d más 2. 1 más 1 es 2. Perdón, más 2d. Y acá tengo tres términos, todos ellos comparten un factor común, el 2. Así que 2 lo puedo sacar factor común de c más d, más, acá hay un error frecuente. Al sacar este último 2, hay mucha gente que cree que no queda nada y ponen un 0 ahí. Fíjense, acá viene lo que les decía hace un rato de ver si han sacado bien factor común por aplicar la ley distributiva. 2 por c, 2c, más 2 por d, 2d, más 2 por 0 no es 2, 0. Hemos sacado mal el factor común. ¿Por qué hemos sacado mal? Porque en realidad lo que correspondía era acá, cuando saco factor común, poner un 1. Ahí se aplicó la propiedad distributiva, ya me queda 2 por 1 que recupero el 2 de arriba. Y esto es un número, si c y d son números naturales, c más d más 1 va a ser otro número natural e, o sea, esto va a tener la forma 2e. Cuando sumo un impar más otro impar, el resultado me da con la forma de un número par. Por eso, volvamos a la pizarra, a la otra pizarra. Fíjense que la suma de dos números naturales es par si solo si ambos son pares o ambos son impares. Cuando sumo cruzados, es decir, un par con un impar, lo que hemos visto en la pizarra de recién, y que ustedes han copiado en sus apuntes, o que van a ver por retroceder este video, un par más un impar me da un impar. Y con el producto de dos naturales, ¿qué tiene que pasar para que sea par? Si yo tomo dos números pares y los multiplico, me va a dar un número par. Si tomo un par con un impar, el resultado va a ser un par también. Y si tomo un impar con un impar, ese es el único caso en el que el producto va a ser impar. Cuando, por ejemplo, 9 por 11, 99, que es un número impar. ¿Sí? Se puede demostrar, y se los dejo como ejercicio, si es que no lo han hecho ya del capítulo anterior, que el producto de dos números naturales es par si y solo si al menos uno de ellos es par. Al menos quiere decir o uno o los dos son pares. El único caso en el que es impar es en el que los dos son impares. Bien, ahora vamos a ver el siguiente sistema numérico que de alguna manera agranda nuestro conjunto numérico de los naturales, pero nos permite mayor libertad en hacer otras operaciones que antes en naturales no podían no estar del todo bien definidas. Me refiero concretamente a la diferencia. En algún momento, fíjense que los sistemas de numeración romana no usan los números negativos, no usan el 0,
Y yo creo que esa es la razón por la que hay un siglo I antes de Cristo y ahí nomás el que le sigue es el siglo I después de Cristo. No hay un siglo cero. En algún momento empezó a ser necesario no solo sustraer o quitarle a una cierta cantidad otra cantidad, sino a tolerar que lo que se pueda quitar sea más que lo que se tiene. Por lo menos en el caso de un banco necesita saber si lo que tengo en mi caja es más grande o más chico que la deuda que yo tengo con él. Así que de alguna manera aparece la necesidad de reflejar algo opuesto a la suma, que es lo que vamos a llamar resto diferencia, que con la posibilidad de que lo que se quita sea o represente de alguna manera más que lo que se tiene, lo cual pareciera al principio algo imposible, pero en nuestra abstracción numérica eso es posible. Y es posible justamente a través de los números enteros. Así que nosotros vamos a ver ahora un tratamiento de los números enteros. Primero, para saltar del conjunto de los números naturales a un conjunto más grande que contenga los naturales, pero que permita esa operación que acabo de decir, vamos a introducir la idea de lo que son los enteros negativos. ¿Cuáles son los números enteros negativos? En principio, primero los vamos a designar con una letra Z con un signo menos arriba. Z va a ser la notación convencional para enteros y menos arriba enteros negativos. ¿Quiénes van a ser? Todos aquellos números o todos aquellos elementos que yo pueda formar tomando cada número natural y poniéndole un palito de signo menos previamente. Entonces, ese menos se lee como menos 1, menos 2, menos 3, o bien el opuesto de 1, el opuesto de 2, el opuesto de 3, etc. Por cada número natural yo obtengo un elemento que es un entero negativo, todos ellos diferentes entre sí. O sea, en otras palabras, en notación por comprensión, uno podría decir que el conjunto de los enteros negativos es el conjunto de elementos de la forma menos x tales que x pertenece a los naturales. De x natural que yo tomé y del menos x que obtengo con, con este añadido del signo menos, de esos dos números digo que son opuestos entre sí. Por ejemplo, el opuesto de 2 es el que se obtiene de anteponer el signo menos al 2, o sea, el menos 2, el opuesto de 2. Y recíprocamente, como es entre sí, como es mutua esta relación de ser opuestos, el opuesto de menos 2 es el 2, o sea, el opuesto del opuesto de 2 o el opuesto de menos 2 es el 2, ¿sí? Por otro lado, agregamos una cantidad de esa que en realidad el cero se inventa alrededor del siglo VI, algún indio o hindú o algún chino, realmente no me acuerdo bien en este momento, pero el cero como entidad aparece recién en el siglo VI o algo así. Y entre los enteros negativos, el cero y los naturales, ya podemos armar el conjunto de todos los números enteros en el que sí va a tener sentido la operación de diferencia. ¿Cómo se fabrica el conjunto de los números enteros? Se designa con la letra Z, ya no hay nada de Z, nada, es Z. Todo el conjunto de los enteros se denota por Z. Y es a los enteros negativos, les agrego el 0 y les agrego todos los naturales y eso es el conjunto de los enteros. O sea, en otras palabras, no es ni más ni menos. Uno habitualmente los pone en un cierto orden, menos 3, menos 2, menos 1, todos los enteros negativos, luego el 0 y luego todos los naturales que también se llaman enteros positivos 1, 2, 3, etc. Es un conjunto infinito, pero infinito tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, así que acá hay un doble abuso notacional.
Estos puntos suspensivos representan una infinidad de opuestos de naturales y estos puntos suspensivos representan la infinidad de naturales que no podemos llegar a escribir uno por uno. La mejor simbolización que uno tiene, así como para los naturales, ¿se acuerdan? Eran desde el 1 hacia la derecha, los números de asaltitos igualmente espaciados. Bueno, para los enteros ahora le vamos a dar el uso a la parte izquierda de esa recta real, de esa recta numérica con la que representábamos a los naturales. El uso que les damos es justamente para representar al 0, otro puntito más, igualmente espaciado del 1 que lo que estaba el 1 del 2. Y luego los enteros negativos, desde el 0 me muevo a la izquierda 1, menos 1, a la izquierda 1, menos 2, a la izquierda 1, menos 3 y así sucesivamente. Entonces esta recta contiene una cantidad muy grande de puntos, de los cuales usamos los que están igualmente espaciados y que son los que corresponden a los números enteros.